Hola trader, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy te traigo un webinar en el cual vamos a hablar del análisis técnico con el volumen, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es el análisis técnico? Eh, ¿De dónde nace? ¿De cómo se empieza a implementar hasta la época del día de hoy? Nos vamos a remontar un poco para atrás para ver de dónde viene ese análisis técnico y si realmente funciona el análisis técnico con indicadores o, como te recomiendo siempre, hacer un análisis y operaciones en base al volumen. Así que, amigo, ¿qué te parece si en esto que te voy a mostrar eh, te tiene que sacar todas las dudas? O sea, no tienes que andar, esto que te voy a mostrar ahora en este webinar, te tiene que servir y ser útil para no tener que andar buscando más por ningún lado si realmente tenés que operar con un backd, con un estocástico o querés saber qué es el análisis técnico. Así que esto que te voy a mostrar ahora lo vas a tener todo, desde la A hasta la Z. Así que, ¿qué te parece si vamos a la pantalla y empezamos con esto? Y otra cosa, acordate de suscribirte, de ponerle like si te gusta. Y bueno, nada, amigo, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, trader, ¿qué te parece si damos comienzo a este webinar? ¿Sí? Y hablamos un poco, eh, nos metemos un poco de fondo en qué es esto del análisis técnico, los fundamentos de los instrumentos y los indicadores, ¿de acuerdo? Eh, con esto que vas a ver en este webinar te tendría que quedar bastante claro en qué, no, en qué se basa el análisis técnico y las ventajas de un análisis técnico de volumen a los indicadores, ¿sí? Como siempre lo repito, que es lo más importante en base a mi criterio y donde yo veo resultados y creo que estoy en lo correcto, es operando en base al volumen y con plataformas y herramientas de avanzada. A ver, ¿qué te parece si arrancamos entonces por la primera parte de este webinar? ¿Sí? Y si estás interesado en el análisis técnico, no busques más allá de este webinar, ¿sí? Que será útil para vos si sos principiante que quiere aprender qué es el análisis técnico, como te dije antes. Este webinar, lo que vamos a hacer, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a hablar sobre la historia del análisis técnico, vamos a aprender sobre los indicadores técnicos básicos del mercado, vamos a ver cómo el análisis técnico se propagó a los traders, también veremos las trampas del análisis técnico y compararemos la eficiencia del análisis técnico con el análisis de footprint o de huella, que es lo que tenemos en el orden flow, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué te parece si vemos un poco la historia del desarrollo del análisis técnico? La génesis del análisis técnico en el negocio de la bolsa fue en el siglo XIX, es decir, en ese entonces Charles Dow publicó una serie de irregularidades en el Wall Street Journal que podría ayudar a abrir operaciones en los mercados. Quizás todos los traders modernos conocen los métodos de identificación de tendencias sobre la base de la simple teoría de Dow. Ahora, cada nueva teoría fue aceptada con crítica y desconfianza con el desarrollo de la ciencia del análisis técnico del mercado. Por ejemplo, la teoría del Dow fue criticada porque una señal para un intercambio llegó tarde, cuando la parte básica del movimiento ya había pasado. Es por eso que la mayoría de los traders en las bolsas de Estados Unidos continuaron utilizando el análisis fundamental y lo consideraron más eficiente que el anterior, ¿sí? Sin embargo, una crisis económica estalló en los Estados Unidos en 1929 e hizo inútil el análisis fundamental, ya que era difícil hacer una suposición sobre el crecimiento de cualquier seguridad bajo las condiciones de la recesión general. Si se acuerdan y estudiaron un poco, en 1929 y en 1930 fue la Gran Depresión de Estados Unidos. Así que la mayoría de los analistas quedaron desempleados en la ola de la crisis y el estímulo hizo que el desarrollo de nuevas ideas por parte de los seguidores del análisis técnico, la caída del mercado se convirtió en una fuente de nuevas ideas para Helio, Wyckoff, Gann y muchos otros tantos técnicos más, que es lo que llevan el nombre hoy en día de los indicadores. Ahora, existe mucha literatura sobre el tema del análisis técnico y la verdad que no quiero distinguir libros específicos. Si lees un gran libro sobre el análisis técnico, podrás digerir el 90% de la información de otros libros, ya que la mayoría de los problemas se repiten. Historia del mercado, indicadores, instrumentos, fundamentos y principios básicos. Siempre lo mismo. Así que con que lea uno bueno va a ser suficiente. El análisis técnico se propagó
a los mercados del siglo XXI. Los instrumentos del análisis técnico comenzaron a implementarse en computadoras que aparecieron en la década de 1970 y que procesaron información más rápido que un ser humano. Se desarrollaron nuevos métodos que desactivaron el ruido del mercado y buscaron dependencias no lineales en el comportamiento de los precios en el mercado. Ahora, estos métodos incluyen el sistema direccional Wilder, el rango de porcentaje de Williams, Joseph Grenby, el famoso indicador O, B larga, B corta, o que sería On Balance Volumen, y muchos otros más. Hablé sobre estos indicadores financieros, de estos indicadores en otro webinar tal vez. Sí, yo, ustedes como saben, no soy de enfocarme mucho en estos indicadores, pero trato de hacer este webinar para que realmente entiendan la teoría y de dónde nace todo esto del análisis técnico, los fundamentales, y el análisis de volumen. Ahora, existen varios miles de indicadores técnicos diferentes hoy en día, desde los conocidos en general como líneas de tendencia, promedios móviles, MACD, convergencia, divergencia de promedios móviles, ¿sí? Osciladores como el estocástico, las bandas de Bollinger y hasta pocos conocidos o absolutamente desconocidos, porque hay mil más, ¿sí? Ahora, una gran cantidad de estos indicadores disponibles es el resultado de la moderna accesibilidad de los cálculos matemáticos en las computadoras, ¿sí? Vamos a ver que me perdí con la diapositiva, si no, no se pierdan ustedes, ¿sí? A ver, ¿a dónde estábamos? Para no perderme que no se queden colgados, ¿sí? Sí, está acá. Bueno, entonces el creciente número de indicadores técnicos aparecen todos los días, demuestra la afirmación de que no existe un indicador ideal que prediga con precisión el comportamiento del precio, así que está conectado con el hecho de que las fórmulas matemáticas solo pueden tener en cuenta las tendencias lineales, sí, pero cuando se trata de decisiones políticas impredecibles o caos en los mercados, las matemáticas fallan, ¿de acuerdo? Y recuerden esto, los indicadores están basados en matemáticas. Ahora, por lo tanto, podemos decir que el análisis técnico solo se puede aplicar en condiciones ideales, que, como todos sabemos, no existen en la vida real. Ahora, sin embargo, a pesar de todas esas deficiencias, los indicadores de análisis técnico se arriesgaron en la vida de los traders. ¿Sí? Están muy presentes hoy en día, especialmente en aquellos que usan algorítmicos de programación. Ahora, la mayoría de los robots comerciales se desarrollan sobre la base de los indicadores de análisis técnico. Esto creó un ambiente competitivo en los operadores. Imagínate que si la mayoría de los algorítmicos de negociación están configurados para la búsqueda de las mismas regularidades, la otra parte de los algorítmicos puede atrapar fácilmente a tales robots en trampas, sabiendo de antemano dónde un algorítmico infundiría su volumen, ¿sí? Recuerden esto, que echa la ley, echa la trampa. A partir de hoy, las operaciones de bolsa es en realidad una guerra de robots, ¿sí? Hoy en día, todas las operaciones que se basan en la bolsa son hechas por algorítmicos, ¿sí? Es una guerra entre ellos, que luchan por obtener ganancias sobre la base del análisis técnico, aunque no lo crean. Cambiaron tanto los mercados que quedó claro cómo los traders del siglo pasado lograron hacer fortunas con tanta facilidad, ¿sí? Un trader moderno mira el mercado del siglo pasado como la era dorada de los mercados, donde todo lo que funcionaba hoy o funciona muy mal, antes funcionaba correctamente, ¿sí? Bueno, eh, eh, las apariencias de los indicadores eh, del análisis de volumen, ¿sí? Fíjense, antes de avanzar, estos son algunos de las partes técnicas que solemos analizar, o yo no particularmente, pero los que se basan en figuras. Bueno, ahí podemos ver, tenemos las cuñas bajistas, las medias móviles, los gaps, las hilas alcistas. Bueno, hay todo eso que pueden ver ahí en esta imagen, las ondas de helio, los pullback, bueno, los diamantes. A ver, yo no digo que todo esto no sirva. Lo que pasa es que en realidad, es como dijimos antes, van atrasados, vienen rezagados, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, los robots, los algorítmicos de los institucionales o de los grandes fondos de inversiones, esos movimientos bruscos que hace el mercado, justamente es una trampa porque todos esos algorítmicos, los programadores que programan esos robots, saben que todos los traders utilizan esta figura, ponen los stops siempre en el mismo lugar, o sea, lo hacen de libro. Bueno, entonces
no hay que preguntarse mucho por qué pasan tal y tal cosa, por qué me sacó la entrada, por qué cayó tanto así, después subió de golpe. Bueno, es por eso, ¿de acuerdo? Ahora, eh, como habíamos quedado antes, las apariencias de los indicadores del análisis de volumen, el análisis de los volúmenes de operaciones se hizo posible debido a la introducción de las computadoras, como habíamos dicho antes, ¿de acuerdo? La cantidad de datos manualmente antes de que se inventaran las computadoras, por eso solo el gráfico de precios fue la principal fuente del análisis. O sea, anteriormente a las computadoras no había, o sea, antes de la computadora lo único que había era un gráfico, ¿sí? Y por eso es que se pudo inventar o sea, era posible procesar tal cantidad de datos manualmente, antes no se podía, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero decir, que hoy en día con las computadoras esto se hizo más fácil y por eso es que se hicieron los gráficos de precio que derivó al análisis técnico. Ahora, el análisis de volumen era accesible a fines del siglo XX solo para los elegidos, que podían permitirse mantener servidores con Big Data, todos los intercambios de cada instrumento y pagar la transferencia del flujo de datos de TIC era muy caro, ¿sí? Las tecnologías modernas se volvieron más accesibles y prácticamente todos los comerciantes modernos pueden permitirse pagar todo el volumen de información hasta la tabla de puntos sin salir de su casa. Por ejemplo, la plataforma ATA ofrece incluso la posibilidad de tener acceso gratuito a los datos históricos, aunque ustedes no lo crean. Ahora, eh, el análisis técnico y las señales de huella de footprint, ¿sí? O sea, consideramos primero el análisis técnico del mercado de divisas, ¿sí? A través de un ejemplo que vamos a ver ahora, que es del indicador MACD, de la media móvil de la convergencia o la divergencia del análisis técnico, ¿sí? Y vamos a considerar todo esto en un par de divisas, ¿sí? Y el indicador, como te dije antes, vamos a usar el MACD y se usa para verificar la fuerza y la dirección de la tendencia y también para identificar los puntos de inversión, ¿sí? Ahora, la situación favorable para la compra ocurre cuando un promedio móvil con un periodo más pequeño, línea azul, por ejemplo, de la imagen que vamos a ver ahora, que se nos fue la diapositiva hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? Vamos a ver si los puedo acomodar un poquitito. Bueno, ahí tenemos entonces las situaciones favorables para la compra. Ocurre cuando un promedio móvil con un periodo más pequeño, que es la línea azul en la imagen que vamos a ver luego, quiero que vean esta parte, en el área inferior cruza un promedio móvil con un periodo más grande, ¿sí? Que es la línea roja de abajo hacia arriba. A ver que les voy a poner el gráfico, ahí está, sí, ahí está, ahora sí. La situación favorable para la venta ocurre cuando el promedio móvil con un periodo más pequeño en el área superior cruza el promedio móvil con un periodo más grande de arriba o abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Ahora usaremos como gráfico de barras que muestra una distancia entre los promedios móviles. Si el gráfico de barras pasa la marca 0, ¿sí? Si el gráfico de barras, este de aquí, las barritas, ¿sí? pasa la marca 0, significa que los promedios móviles se entrecruzan. La imagen muestra el indicador MACD, cuyo periodo largo es igual a 26 y el corto a 12. ¿Sí? Este indicador está configurado en 26 periodos a 12. ¿Sí? Bueno, fíjense en esto. Fíjense lo que hablábamos antes, de la situación favorable, lo voy a volver a repetir, para la compra ocurre, o sea, el indicador MACD marca la señal de compra cuando un promedio móvil, ¿sí? Un promedio móvil con un periodo más pequeño, que es la línea azul, o sea, recuerden que acá muchas veces alguno lo configura con doble línea o con barra. O sea, entonces cruza, ¿sí? Cruza un promedio móvil con un periodo más grande, que sería la línea roja esta de acá, ¿sí? Bien, ahora, fíjense, acá tenemos la señal de venta. Fíjense que la señal la señal para vender, que nos diría el MACD, fíjense cómo cruza, ¿sí? a la línea de barra, y en el gráfico nos estaría dando la venta, ¿sí? Y el mercado cae. Fíjense, acá respetó bastante bien la señal, ¿sí? Acá tenemos el MACD que cruza al promedio móvil, ¿sí? La intersección, lo cruza por abajo y el mercado empieza a caer. Ahora, la señal de compra es a la inversa. Cuando lo cruza por arriba, la línea roja, la línea a las barras, nos da la señal de compra. Y acá parece que acá el indicador no nos falló. Pero vamos a ver qué pasa.
Ahora, como podemos ver ahí en la señal del indicador MACD, vienen con cierto retraso. Sí, si vemos aquí, la señal da aquí y ya tenemos un retraso como siempre suele pasar, ¿de acuerdo? Podemos ver en el gráfico que el indicador no identifica el momento de la reversión del precio. Este sucede porque, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque el valor del precio promedio se usa para calcular el indicador y tiene que moverse un poco en la dirección opuesta para que los promedios móviles se crucen. Ahora, intentemos agregarle a ese gráfico el oscilador estocástico que muestra la posición actual del precio con respecto al rango de precio durante un cierto periodo de tiempo en el pasado. El indicador tiene el siguiente aspecto, fíjense, bueno, no, esto no varía mucho, muchos ya lo deben conocer, el estocástico, por más que no lo utilicen. Fíjense que la mayoría de todos los indicadores son siempre lineales, ¿sí? Es la mayoría. Fíjate, aquí tenemos dos líneas horizontales, ¿sí? Que marcan el 80% y el 20% de todo el rango, ¿sí? Tenemos las dos líneas horizontales que marcan el 80% y el 20% de todo el rango. También dos líneas curvas que se mueven dentro de todo el rango, ¿sí? Se van moviendo dentro del rango que tenemos marcado. ¿Sí? Recuerden que es el 80 y el 20%, ¿sí? Una línea curva sólida es un estocástico rápido, ¿sí? Esta línea que es sólida, que no está punteada, es la línea del estocástico rápido, ¿de acuerdo? Ahora, mientras que la línea discontinua, esa que vemos ahí de rayita, es un valor promedio, ¿de acuerdo? Ahora, este indicador fue desarrollado por Gregor Land, ¿sí? No me sale muy bien, Land, quien creía que el precio tiende a detenerse cuando alcanza los mínimos o máximos anteriores. Las señales estocásticas se interpretan de la siguiente manera. La situación favorable para la compra ocurre cuando las líneas indicadoras primero se mueven por debajo del nivel del 20% y luego se mueven por encima de él. Ahora, la situación favorable para la venta ocurre cuando las líneas indicadoras primero se mueven por encima del nivel de 80% y luego se mueven por debajo de él, ¿sí? A ver si nos queda claro. Vamos a volver un poco a la imagen esta. Vamos a ver si vamos entendiendo un poquito. Fíjense. Ahí poder verificar vos mismo cuántas señales falsas enviaría el indicador estocástico del análisis técnico antes de que haya una buena señal. A ver, mira, fíjate los señales de error. Nosotros teníamos acá que marcaba el MACD, ¿recuerden? ¿Sí? Si lo vamos a comparar luego se van a dar cuenta. Mire, aquí tenemos la curva que es la señal para vender y fíjense dónde está el mercado aquí que es un error del indicador, ¿sí? Porque nos dice que vendamos, pero el mercado se está yendo arriba, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta el retraso ese que tiene? Más allá de que después el mercado cae, pero lo hace con retraso. Ahora, fíjense, aquí da otra señal para entrar en compra. Fíjense cómo lo cruza los promedios, ¿sí? Fíjense que está por debajo del 20, ¿sí? Y fíjense, miren lo que pasa. Da la señal de compra, si nos guiaremos por el estocástico, la señal de compra y miren. Sí, da la señal ahí, tenemos un scalp medio rápido, pero en realidad, miren, fíjense, volvió y empezó a caer. Y fíjense en lo que tardó, o sea, lo que pasó para que en realidad suba, ¿de acuerdo? Y ahora fíjense en este lado, aquí vuelvo a dar la señal para comprar nuevamente, ¿sí? Aquí en esta zona. Y bueno, acá la señal está trabajando bastante bien, ¿sí? Aquí fue donde marcó el indicador y aquí empezamos a poder entrar en largo. Y bueno, sí, la verdad que aquí no hemos podido sacar unos buenos puntos. Ahora, ¿qué te parece si agregamos a los indicadores de volumen, ¿sí? Como volumen delta a nuestros gráficos para nuestra discusión adicional que vamos a empezar a hablar luego? A estos gráficos acá, ahora si te parece, le vamos a agregar el volumen y el delta, ¿sí? O sea, vamos a tener un gráfico bastante completo de indicadores, cosa que no soy partidario yo de eso, de tener un gráfico tan completo así, ¿sí? Ahora, fíjate algo, ahora tenemos un poco más de información. Por ejemplo, existe el volumen máximo en el punto de valor del precio máximo. Nos dice que este nivel de precios causó el máximo interés de los participantes del mercado. Ahora, como regla general, los niveles de precio con volumen más alto provocarán aún más la aparición de volúmenes altos. Servirían, sí, muy probablemente, como el área de soporte o resistencia. Ahora, cuando se prueban estos niveles, el área con mayor volumen empujó el precio a la baja y se convirtió en una resistencia en el ejemplo anterior. Fíjate, mira, ¿qué pasó?
fíjate cómo cambia la situación, ¿sí? Olvidémonos de estos indicadores de aquí abajo. Y mirad, acá tenemos un delta que está negativo, el volumen, ¿sí? Aquí tenemos el precio, el pico más alto donde llegó, tenemos el delta positivo, o sea, el volumen, perdón, positivo, pero en realidad recuerden algo, yo quiero que recuerden algo, que esto lo he dicho varias veces, creo que en la sala o en los cursos también lo digo. El indicador de volumen, prácticamente, yo no lo uso de colores verdes y rojos, ¿sí? Eso es una confusión, porque en realidad nunca sabemos cuántas compras hay, porque nos está tomando el volumen que está entrando en esa vela, ¿sí? Pero con una plataforma normal no sabemos cuánto, si es más de compra o más de venta. Entonces, para no confundirse, lo que hay que hacer es al indicador de volumen utilizarlo con un solo color. Fíjense cómo cambia aquí la situación. Veo un gran, si recuerdan en un par de videos nosotros vimos lo que era el clímax. Fíjense, tengo una vela clímax de clima enorme, ¿sí? Que después hay que identificar si una vela, ese volumen, un volumen de parada, de continuidad, de freno, ¿sí? Pero eso es otro tema. Fíjense, el precio llegó a lo más alto y aquí se generó una resistencia, ¿sí? Que si lo vamos a ver por el lado del volumen, de perfil de volumen, aquí podemos tener marcada automáticamente una resistencia, ¿sí? Porque llegó al pico más alto. Y miren, fíjense en algo, ya el indicador delta, si bien el precio aquí estaba subiendo, ya nos está dando una señal clara de que no tiene fuerza. Acá hay una pared, ¡pum!, que la está frenando, ¿sí? Y bueno, y miren solamente con el indicador de volumen y el delta, que lo que hace también es controlar el volumen, porque bits menos A, fíjense en cómo ya aquí, ¡pam!, entraríamos en venta y bueno, cómo cambia la cosa, ¿no? De los indicadores estocásticos al MACD. Bueno, y acá fíjense en esta parte, el precio aquí empezó a caer, ¿sí? El indicador delta nos estaba avisando de una posible venta, ¿sí? O de que el precio no estaba acompañando la subida. Y miren luego lo que pasa aquí. El mayor nivel de volumen se vuelve a dar en esta zona, ¿sí? El precio empieza a subir, ¿de acuerdo? Vuelve al nivel de resistencia y vuelve a caer, ¿sí? Ahora tenemos un poco más de información, por ejemplo existe el volumen máximo en el punto de valor del precio máximo, nos dice que este nivel de precio causó el máximo interés de los participantes del mercado, como te dije antes. Como regla general, los niveles de precio con volumen más alto provocan aún más la aparición de volúmenes altos. Serviría muy probablemente como el área de soporte o resistencia, ¿sí? Lo que hablamos recién. Ahora, vamos al análisis técnico y las señales de huella de footprint, cómo cambia la historia. Veamos ahora cómo funcionan los indicadores estocásticos y MACD a través del ejemplo del par de divisas euro contra el dólar. Podría ser que los indicadores técnicos en este caso funcionen correctamente. Vamos a ver. Ahora, fíjate acá. El estocástico, ¿sí? Si nos damos cuenta aquí, el estocástico, ¿sí?, mostró la posibilidad de una inversión en el punto 1. Sin embargo, la señal era demasiado tarde para tomar al menos algo de movimiento, ¿sí? El MACD fue más preciso en los futuros del euro contra el dólar. Ahora, el indicador mostró el cambio de prioridad en el punto 2. Fíjate el punto 2. Mostró el cambio de la prioridad. Ahora, a pesar de que la señal llegó un poco tarde, el precio aún mostró un buen aumento. Sí, porque acá nos dijo que podíamos comprar y sí, hizo un gran aumento de volumen y llegó hasta a la zona esta, ¿de acuerdo? Ahora, el MACD funcionó correctamente en el punto 3, aunque la señal en sí también llegó un poco tarde. En general, no es un mal desempeño para los indicadores de análisis técnico. Si nos vamos a poner a ver esto, no es un mal desempeño, se podría tomar como que no es. Pero recuerden que la mayoría de estos indicadores solamente te va a dar entrada válida una en 1.000.000 casi, o no sé, es por decir cualquiera, puede ser una, te vas a acertar 2 y vas a errar 4, es como decirte algo así. Ahora, veamos ahora el mismo gráfico, pero con los indicadores de volumen delta. Acordate, fíjate esto acá, ¿no? Donde nos marcaba la entrada. El indicador acá muestra la reversión del precio, el estocástico. Aquí el indicador apunta el cambio de la tendencia a corto plazo, si nos está diciendo que hay un corto plazo. Si hubiésemos entrado, la verdad que sí, hubiésemos sacado, como te dije, tuvo unos puntos. Y aquí nos está dando la salida, o sea que está dando la posibilidad de, ¡pum!, de caída para abajo. La verdad, como te dije antes, no se comportó nada mal el indicador en lo que es el par de euro-dólar, ¿sí? En el euro-dólar anteriormente tuvo ahí unos desfasajes. Ahora, fíjate en este gráfico que vamos a agregarle, que le agregamos ahí el volumen y el delta, solamente volumen y delta, y dejamos de lado los indicadores. A primera vista, la imagen es estándar, pero miremos cómo se comporta el precio cuando se prueban las velas con un delta más alto, ¿sí? La dirección del delta no es tan importante, lo más importante es que el volumen general
debe ser más alto que el promedio, recordá esto. El delta no es tan importante, lo más importante es que el volumen general debe ser más alto que el promedio, recordalo bien. Marquemos las velas con dichos parámetros en el gráfico. El volumen está por encima del promedio y el delta está por encima del promedio, fíjate. Mira, acá tenemos el delta, ¿sí? Que el delta está por encima del valor promedio y el volumen también lo está, ¿de acuerdo? Lo está, mira, fíjate. ¿Ves? El volumen está por arriba del valor promedio y los delta también lo están. Ahora, hay un toque de volumen, de volumen con delta negativo en el punto 1. La vela está descendiendo y las siguientes velas se alinearon por encima del mínimo de la vela de referencia. Dibujemos la línea de soporte a lo largo de su base. Como podemos ver, el soporte funcionó, pero con una pequeña ruptura falsa. Recuerden que los soportes tampoco es que se tienen que respetar al 100%. Siempre puede haber esos barridos, ¿sí? Para poder barrer esos stops. Fíjate cómo lo respeta acá al soporte, ¿sí? O sea, lo respeta bastante bien, en el sentido de que hace un amago como un barrido y luego levanta por arriba el soporte y el mercado empieza a subir, hasta que llega a una resistencia, que es el punto 2, ¿sí? Ahora, las mismas condiciones están en el punto 2, la única diferencia es que la vela está ascendiendo, lo que significa que construimos la línea de resistencia a lo largo de la parte superior de la vela. Como podemos ver, la resistencia se rompió más tarde y muy probablemente se activará una orden de detención allí, ¿sí? Cuando toca, se activa la orden y se para. Ahora, trazamos una resistencia en el punto 3, fíjate el punto 3, ¿sí? Aquí en el punto 3 trazamos una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia la que mantuvo, fue la que mantuvo el precio y no lo dejó que avance a más de ahí, ¿de acuerdo? Eso es bastante bueno. Ahora, la misma situación se encuentra en el punto 4. Prestar atención al punto 4. Mirá, la resistencia evita que el precio crezca y lo baja. Y fíjate cómo el indicador de volumen marca el volumen ese climático que entra y el delta nos está avisando de que está acompañando la caída, ¿de acuerdo? Fíjate aquí, como te dije en el punto 3, llega, ¿sí? apoya sobre la resistencia y va a buscar una resistencia más arriba. Y mira, volumen y delta que acompaña, ¿de acuerdo? Ahora, hay una gran diferencia. Yo espero que estén notando esa diferencia de solamente manejar los volumen, el volumen, indicadores de volumen, a los indicadores de estocástico y todo eso ahí. Espero que lo estén notando. Ahora, la diferencia de los indicadores de análisis técnico, ¿sí? ¿Por qué los traders cometen errores con tanta frecuencia cuando usan los indicadores de análisis técnico, ¿no? Una pregunta bastante importante. Bueno, la cuestión es que los indicadores de análisis técnico por sí solos no son una guía de acción. El valor del precio pasa por varias fórmulas y obtiene un número final que no puede tener en cuenta las características específicas del mercado, los intereses de los principales inversores o los eventos políticos. Por supuesto, los indicadores de análisis de volumen tampoco pueden tener en cuenta estas cosas, pero identifican las áreas de interés de manera bastante adecuada. Ahora, los algorítmicos de toma de decisiones comerciales, ¿sí? Ahora, fíjate, yo, a pesar de, como te dije antes, no existe un indicador o un sistema perfecto, pero yo, como te pongo ahí, opto por el volumen totalmente. Antes de estar haciendo entradas fallidas o lecturas atrasadas con indicadores como vimos antes, yo me quedo toda la vida con el volumen y espero que esto que te estoy explicando y que lo puedas entender, tome la decisión correcta vos también. Ahora, los algorítmicos de toma de decisiones comerciales, ¿sí? La aplicación de los indicadores de análisis técnico hace que el algorítmico de toma de decisiones comerciales sea muy simple. Por ejemplo, la intención de promedios móviles con diferencias de periodo es una señal para abrir una operación, ¿de acuerdo? La simplicidad y accesibilidad de este algorítmico permite programar este tipo de robot comercial. Ahora, sin embargo, si todos ganan dinero, ¿quién lo pierde? Todo trader debe tener en cuenta el hecho de que la bolsa es una lucha de intereses, ¿sí? En la que una de las partes se opone a la otra. Este juego solo tiene un ganador y la ganancia de un trader siempre va a ser la pérdida de otro trader, le guste a quien no le guste, ¿sí? Un trader que analiza el volumen ya tiene en cuenta este conflicto de interés en sus operaciones.
dado que los niveles con volúmenes máximos son los lugares donde el conflicto de interés alcanza su punto máximo. Es por eso que dicho operador pasará más tiempo en espera y abrirá operaciones con menos frecuencia y solo en la dirección del lado más fuerte del mercado. Yo, por ejemplo, no abro, a ver, yo soy scalper, ¿sí? Y hay veces que abro un poco más de las operaciones permitidas en mi día, dependiendo del tipo de operatoria con el que esté arrancando en la semana o en el día. Pero si no, yo solamente hago 4 posiciones, tomo 4 entradas y me quedo esperando esos niveles de volumen que, como te estuve mostrando ahí, ¿sí? Que se dé el momento exacto. O sea, 4 entradas son más que suficientes. Si salgo bien positivo en las 2 primeras, ya prácticamente te puedo decir que no opero más. Porque, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué vamos a seguir tentando o metiendo ese sobreceso de confianza? Porque la confianza te va a llevar a perder, ¿de acuerdo? Y el miedo te va a llevar también a perderte entradas que te puedes haber sacado buenas ganancias. No hay que tener ni miedo, ¿sí? Y tampoco hay que ser excesivamente exaltado o de exceso de confianza. Ahora, otros otros indicadores de análisis de volumen, por ejemplo, ¿sí? Los podemos encontrar, los podemos encontrar como indicadores más universales que se van a ver en la plataforma ATA, en la plataforma de Ordenflow, Wolf y bueno, y hay varias más, ¿sí? Además de los clásicos volumen del volumen delta. Estos son algunos de ellos, por ejemplo. Mira, la búsqueda de clúster, ¿sí? El cluster search que tenemos en ATA, que marca las áreas de precios en el gráfico según los criterios establecidos. Es conveniente para la búsqueda de niveles horizontales. Este indicador yo, por ejemplo, lo configuro para que me busque ciertos niveles, ¿sí? O ciertos volúmenes y me los salte con una alerta. Luego tenemos las grandes órdenes, que no es más que nada que el Big Trade, porque el Big Trade lo que hace es buscar esos grandes movimientos, esas grandes órdenes, para avisarnos como un semáforo que están entrando ese tipo de órdenes para entrar en posición o salir. Ahora, el Big Trade marca esas áreas de precios en el gráfico donde se realizaron las operaciones más grandes, como te dije. Ayuda a identificar un importante agresor del mercado, ¿sí? Ahora, el perfil de mercado refleja el volumen o delta en forma de gráfico de barras horizontales, ¿sí? Y los desequilibrios apilados, ¿sí? Identifica aquellas áreas de precios donde hay un promedio, donde predomina, donde uno predomina las compras o los vendedores, ¿sí? ¿Quién predomina? ¿Quién es el que estaba manejando la orquesta? Ahí me trabillé. Bueno, y el interés abierto, que es un indicador que yo no lo uso mucho porque hay mercados, por ejemplo, de Estados Unidos, que el indicador de interés abierto que tiene la plataforma Data no va. Ahora en los mercados rusos sí anda muy bien el indicador ese de interés abierto. En los mercados de Estados Unidos yo lo he probado, en los mercados de Wall Street, y tiene sus ciertos errores, ¿sí? No es tan bueno, y como ustedes saben, yo, si ustedes me ven operar en los live, normalmente siempre utilizo los delta, el volumen, y no más que eso, ¿sí? Mucha profundidad de mercado, mucha cinta, mucho don, y no más que eso. Ahora bien, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, en este webinar quería mostrarte la diferencia entre los indicadores de análisis técnico y de volumen. Como ya venimos, yo viste que te vengo dando de volumen. O sea, y no me voy a cansar de repetirlo, porque las operaciones que dan buenos resultados son las de volumen, los análisis de volumen, y los soportes y la resistencia. No hay más vuelta, ¿de acuerdo? Ahora, la mayoría de los indicadores técnicos se desarrollaron a principios del siglo pasado, mientras que el análisis de volumen durante mucho tiempo fue accesible solo para los elegidos, para los grandes. Ahora nosotros tenemos la posibilidad hoy en día, con estas plataformas y el avance de la tecnología, de tenerlo también nosotros, ¿sí? Está claro que las decisiones tomadas sobre la base de los indicadores clásicos del análisis técnico e indicadores de volumen serán bastante diferentes, ¿sí? Los indicadores de análisis técnico pueden mostrar un número máximo de puntos de entrada, pero, como dicen los traders, cuanto menos son las transacciones, mayor es la ganancia. Las operaciones más frecuentes son posibles cuando un operador aplica la técnica de scalping, pero también se basa, en primer lugar, en la lectura del Smart Tie y el Smart DOM, que es lo que hablamos antes, lo que utilizo yo, la cinta y la profundidad de mercado. Esas armas son letales. Es el rifle exacto, la mira, exacta que necesita un francotirador. Ahora, los indicadores de análisis técnico son conocidos por todos, lo que significa que alguien más
especial, entre comillas, podría saber de antemano dónde una multitud de traders que utilizan estos indicadores técnicos abriría sus posiciones y dónde pondrían sus stop loss, amigos traders. ¿Sí? Por eso es que le va a rentar rápido. Ahí, fíjense en dónde está. Todos nosotros, los de la bolsa y los grandes fondos de inversiones, o los brokers, los exchange, saben que todo el 99% de los traders utiliza estos indicadores y basa sus entradas y sus stop loss en estos indicadores. Entonces los algorítmicos, eso como dijimos más arriba, ¿sí? Están programados, ¿sí? con esos barridos y esas cosas para barrerlos y sacarlos a ustedes. Es decir, es por eso que te recomiendo que utilices los indicadores de análisis técnico como una herramienta complementaria, mientras que los indicadores de análisis de volumen como una guía para la acción. Bueno, si te gustó este webinar, amigo, por favor, no olvides presionar el botón de me gusta, ahí la manito hacia arriba, y de suscribirte al canal. Y bueno, y nada, amigo, con eso me estaba ayudando a mí también a que yo vea que a la gente y a ustedes les interesa lo que subo, el material que subo, y subir cada vez más. En cuanto ya iremos avanzando, estoy preparando ahora unos webinars nuevos donde lo vamos a hacer más práctico, pero lo que pasa es que la práctica lleva más tiempo y bueno, y eso demanda más. Entonces yo trato de capturar las imágenes y de armarlos por slash, por estas pantallas que les muestro, porque la realidad es que si ustedes me quieren ver operar a mí y quieren ver todo esto de lo que yo hablo en los webinars, no la tienen tan fácil como entrar a los live míos que hacemos por Zoom perdón, que hacemos por YouTube, o bien a los Zoom cuando cuelgo los links en los diferentes sitios donde yo estoy. Así que ya sabés, si vos querés ver en la práctica, ¿sí? cómo funciona todo esto, te basta solamente con entrar a mi live o a mi Zoom. Y vos me puedes preguntar ahí en vivo, porque yo le contesto a todo, trato siempre de contestarle a todo. Así que, amigo, muchas gracias por, como te dije antes, por estar siempre. Acordate de suscribirte. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Saludos, adiós.